Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 5 del Tratado de Megilá. Nos dice la Gemara. Amar Rab, dijo Rab, Megilá Bismana. Es decir, la Megilá se lee cuando se lee en su momento, es decir, cuando se lee el 14 de Adar, Korimotá Filo Beyahid. Incluso se lee sin minyan. ¿Por qué? ¿Por qué la estás leyendo? Porque es la obligación del día de leerla. Entonces, incluso cada persona tiene la obligación, entonces, aunque estés solo, también cumples. Shelo bismaná, pero si no es en su momento, es decir, dijimos en los días en los cuales se adelantó al día del mercado, entonces, ve a Sara, ahí se tiene que leer por lo menos con 10 personas. ¿Para qué? Para que haya una proclamación del milagro. Rabasi Amar, dijo Rabasi, ven bismaná, ven shelo bismaná, ya sea que es en su momento o no en su momento, ve a Sara, siempre hay que leerlo con miña. Haba Uvda, vejashle rableha de Rabasi. ¿Sí? Nos cuenta la Gemara que perdón, es decir, que a pesar de que Rab pensaba que se podía leer en Beyahid, entonces siempre es preferible hacerlo de leer la Megilá, incluso cuando es en su momento con 10 personas. Mi ama Rabaje, y acaso sí es como dijo Rab, ve amar Rab Yehuda, Bere de Rab Shmuel, Barshilat, Mishme de Rab. Dijo Rab Yehuda, el hijo de Rab Shmuel Barshilat en nombre de Rab, Purim Shechaliyot de Shabbat. Cuando Purim cae en Shabbat, ¿qué quiere decir? El 14 de Adar es Shabbat. Erev Shabbat Zmaná, es decir, el tiempo para leer lo que se llama Zmaná, en ese caso, puesto que no la puedo leer en Shabbat, ¿cuándo es su momento? El viernes, Erev Shabbat Zmaná, Veja Shabbat Zmanamhu, pero ¿cómo puede ser que sea el viernes su momento si su momento es el 14 en realidad? El alaba Hikamar, entonces no está así como dijo. Shelo Bismanam, cuando no es en su momento, que es Erev Shabbat, Kismanam. Entonces la ley es como si fuese su momento. Es decir, cuando se cambia el día de lectura de la Megilá porque se adelanta el Yom HaKenizá o porque cae en Shabbat y no se puede leer en Shabbat, el día que toma el lugar donde sí se va a leer, ese es su momento. Afilo Beyahid. Y entonces ahí se puede leer incluso de manera individual. Afshelo Bismanam, Afilo Beyahid. Incluso también cuando no es su momento, también se puede leer Beyahid. Lo לעניין מקרא מגילה בעשרה, אלא מאי, ערב שבת זמנם. להפוקה מדי רבי. Entonces dice, responde a Gemara a esta pregunta. Dice, ¿cuál fue la pregunta? Igual que cuando es en su momento se puede leer menos de 10, cuando no es su momento, perdón, incluso cuando no es su momento, otra vez vamos a volver a hacerlo. Dice, él a la baja y que amar. Shelo bismanam, el viernes, su ley es como en su momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en su momento se puede leer con menos de 10, entonces también cuando no es su momento se puede leer en menos de 10. Entonces responde a Gemara esto y dice, dice no. Es decir, Amar Rab es de Barab. En cuanto a lo que dijo Rab, lo dijo en cuanto a la lectura de la Megilá con 10, Mishum, Shebazé, Sober, Shesarich, Likro, Beazara Dafka. Porque él piensa que justo para esto hay que leerla con 10. El Amay. Entonces, ¿cuál es la intención? El Shabbat Manam, que el viernes realmente sí se convierte en su momento. La Fukemit de Rabbi, y esto viene a excluir la opinión de Rabbi, de Amar, que dijo, Joil, Benitku, Ayarot, Mimekoman, Yidahu, Leyom, Akenisa. Dice, puesto que ya se movió el día de las ciudades de su lugar, que los muevan al día de la Kenisa, que lo muevan al Hamishi, al jueves. Haka Mashmalan, que no es así. Que Erev Shabbat, Manamu, que cuando se mueve la lectura por ser Shabbat el día 14, el día 13, que es cuando se va a leer en viernes, ese realmente es su momento. Y ahí tiene la ley como en su momento. Muy bien, con esto terminamos en la primera Mishnah y pasamos entonces a la segunda Mishnah del capítulo que dice así. Eso y Irgedola, que se considera una ciudad grande. Koshe Yeshba Sara Batlanim. Toda ciudad que tiene 10 Batlanim. Batlanim son personas que me batlim melachtan beoskin be tzorche tzibur. Es decir,
son 10 personas que están para anular su trabajo y se ocupan de las necesidades de la ciudad, es decir, que haya minyan constantemente, etc. Entonces, como siempre sabemos que va a haber esas 10 personas, entonces a eso se le llaman los 10 batlanim. Y eso es, esa ciudad que tiene 10 batlanim se llama una ciudad grande. Pajot Mikan, menos de 10, Ares de Kefar, entonces se considera una aldea. Y esas son las que adelantan al día del mercado. Ahora, Beelu, en las grandes ciudades y en las ciudades amuralladas, Amru, Magdimim, Velom Meacherim. Ahí nos dijeron que se adelanta la lectura si cae Purim en Shabbat, pero no se retrasa. Abal, Zman, Atzekoanim, Be'am, es decir, las fechas que habíamos estudiado más Ta'anit, en las cuales la gente traía sus ofrendas de madera a las familias, y Tisha B'Av, y el ayuno de Tisha B'Av, y Hagiga, la ofrenda de Hagiga, de Akhel, y la mitzvah de Akhel. La mitzvah de Akhel es una mitzvah, es la penúltima mitzvah de toda la Torah, que consiste en reunir a todo el pueblo a la salida, en Sukkot, perdón, de la salida del séptimo año, es decir, después de la Shemitah, como va a ser este final de año. Cuando acabemos este año, vamos a llegar a Sukkot, y ahí se hacía la fiesta de Akhel. Es decir, se reunía todo el pueblo y se leía públicamente la Torah. Pero para hacer eso, había que construir un estrado. Y ese estrado no se puede construir en Shabbat, y entonces por eso no se puede hacer la mitzvah de Akhel en Shabbat. Hay que pasarla al día siguiente al domingo. Entonces, todas estas cosas, las ofrendas de árboles, de madera, Tisha B'Av, Hagigah y Akhel, Meacherim velo Magdimin. Se retrasa si cae en Shabbat, pero no se adelanta. Bien, entendimos lo que trae aquí la Mishnah. Dice, los Kefarim, las ciudades y las aldeas adelantan la lectura, pero no la retrasan. Y las otras cosas que hemos dicho retrasan, pero no adelantan. Dice, Afal Shamru, Magdim y Velomajerim, a pesar de que dijeron que se adelanta, pero no se retrasa, Mutarim, Beesped, Betanit, Ubematanot, Laevionit. Es decir, estos días que dijimos que se adelanta el día, pero no se retrasa para Purim. Sin embargo, en el día en el que se adelantó, es decir, el 11, el 12, el 13, está permitido hacer esped, es decir, se puede hacer un discurso por una persona que falleció, se puede ayunar en ellos, y, por supuesto, como dijimos, se puede cumplir con la mitzvah de Matanot Le'Evionim, porque a fin de cuentas los pobres lo que están esperando, dijimos, era la lectura de la Megilá. Amar Viuda, dijo Rabbi Yehuda, Ematai, ¿cuándo es esto que las aldeas adelantan? Makom Shenichnasim Besheni Bechamishi. Ahí donde realmente esas aldeas van a la ciudad el lunes y el jueves. Makom Shenichnasim Lo Besheni Lo Bechamishi. Pero si no van a ningún lugar ni el jueves ni el lunes. En Corinera Be Zmana. No leen más que en su momento, que es el día 14 de Adar. Muy bien, hasta aquí llega la Mishnah. Vamos a pasar a analizarla a través del estudio de esta Gemara. Dice así: Tana, se enseñó en una vereita. Asara Batlanim Shebebe Takeneset. Estos 10 Batlanim que se encuentran en el Beta Knesset, es decir, que anulan su trabajo y se sustentan de el público, es decir, viven de la comunidad. ¿Para qué? Para que siempre estén ahí dispuestos para hacer tefilá en el Bet Knesset. Bien, hay un lugar donde los menciona quiénes son, dice son 3 Dayanim, y el Hazán, y el Shamash, y así van diciendo todas las personas que son empleados de la comunidad y están ahí para siempre estar dispuestos para el momento de la tefilá, para que siempre haya minyan. Pero Amru, dijimos en la Mishnah, sobre las aldeas, sobre ellas se dijo que se adelanta pero no se retrasa. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se adelanta la lectura de la Megilá y no se retrasa? Amar Rabiaba, Amar Shmuel, dijo Rabiaba en nombre de Shmuel, Amar Kravelo Yabo. Ya dijimos esto, es decir, la fecha tope para la lectura de la Megilá es el 15 y no se puede postergar después del 15. Amar Rabiaba, Amar Shmuel, y dijo Rabiaba
Y dijo Rabbi Abba en nombre de Shmuel, Menaim Shemonim Yamim Leshanim. ¿Cómo yo sé que la unidad de los años no son los días, son los meses? Es decir, cuando yo, a nivel de la halajá, tiene varias, influye de varias maneras. Cuando una persona hace una promesa, por ejemplo, si promete algo por un año, lo que se le van a contar son 12 meses. Aunque el año, sabemos que el año solar y el año lunar no cuentan los mismos días, entonces me van a decir, ya pasó un año lunar, pasaron 12 meses lunares, pero todavía me quedan 11 días más para cumplir un año solar. Dice, no, la cuenta de los años se hace por los meses. ¿Y cómo lo sabemos eso? Sheneemar, porque dice, lejoche ashana. Es decir, ¿qué es una shana? Es algo que viene dividido en jodashim, en meses. Ahora, jodashim atamone la shanim. Lo que tú vas a contar son los meses para los años. Veía tamone yamim le shanim, pero tú no vas a contar días para contar los años. Ve Rabanán de Quesare, y los sabios de Quesaria, ¿qué dijeron? Mishum Rabbi Abba Amru, dijeron el nombre de Rabbi Abba, Menaim Shem Mechashvin Shaot Lechodashim. ¿Cómo sabemos que los meses no se cuentan por horas, sino que se cuentan por días? Bien, lo mismo problema. Una persona viene, por ejemplo, y da un get a su esposa, le da el acta de divorcio, le dice, esto es efectivo a condición de que no vuelva en un mes. Bien, ahora si se puso el sol, todavía no nació la luna. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Que se cumplió el mes o que ya fueron las horas, pasaron las horas de todo el mes? Esa es la diferencia. Dice así, Shneemar, ad Chodesh Yamim, es decir, hasta un mes de días. De aquí se entiende que Yamim atam mechashev la Chodashim, veyatam mechashev la shaot la Chodashim. Lo que tú cuentas para saber cuándo pasó un mes son los días y no las horas. Muy bien. Continúa la cámara y dice, dijimos todo esto, ¿por qué? Porque vimos que la lectura de la Megilá se adelanta, pero no se retrasa, porque pone Velo Ya'avor. Pero dijo, pero los otros eventos que hemos mencionado, las maderas, Tisha B'Av, la Hagigá, el Akel, eso no se adelanta, solamente se retrasa. ¿Sí? Dice, Mejerim, ¿ok? Mishum, ¿por qué? Perdón, Velo Magdimin, y va a venir a explicar la Gemara uno por uno. Dice, Tisha B'Av, ¿por qué Tisha B'Av no se adelanta? Akdume Puranut, lo Migdame. Es decir, adelantar una desgracia no se adelanta. Es decir, ¿por qué no vamos a adelantar en el luto? Bien, hay quien dice que, si os acordáis, habíamos dicho que, según Rabbi Yohanan, había dicho que si fuese que yo hubiese vivido en esa generación, yo había decretado el Tisha B'Av el 10, porque fue cuando se quemó el Ejal. Pero de todas formas, no se sostendría esa opinión, porque de que él dijo así, de que aquí, perdón, de que la opinión que traemos aquí en esta enseñanza va porque es Rabbi Yohanan que dijo así. ¿Por qué no se mantendría? Porque en realidad dijimos que ahí que entraron los romanos el 7 y estuvieron ahí hasta el 8, el 9, y el 9 por la noche prendieron el fuego. Entonces, en realidad también la desgracia ya había empezado el 7. Bien, hay quien dice que ¿por qué no se adelanta Tisha B'Av cuando cae en Shabbat? Porque a lo mejor, ¿qué lo vas a adelantar? Al viernes no puedes, al jueves. Bueno, a lo mejor el jueves viene el Mashiach. ¿Sí? Entonces estás, o el viernes viene el Mashiach. Entonces, que a lo mejor podías no haber hecho Tisha B'Av ese año. Bien, entonces por eso dicen no se adelanta la desgracia. Porque siempre estamos esperando la Yeshua. Hagigá, ¿qué quiere decir Hagigá? Nosotros vamos a estudiar, Bezrat Hashem, que cuando las personas subían a Jerusalén para las 3 fiestas de peregrinaje, tenían que traer varias ofrendas. Una de estas ofrendas que tenían que traer se llama Shalmei Hagigá, es decir, un corbán Shelamim, que ellos van a comer luego, de Hagigá, por la fiesta. Ahora, ¿qué pasa si cae en Shabbat? O Akhel, ¿qué es Akhel? Dijimos, cuando se reunía todo el pueblo para leer la Torah. ¿Por qué yo no lo adelanto si cae en Shabbat? Mishum de Akati lo mata Zman Hiyubayu.
¿Por qué? Porque todavía, si la fiesta, ¿sí? Shavuot, primer día de Shavuot, es sábado, yo, aunque traiga la ofrenda de Hagigá el viernes, no gané nada porque todavía no estoy obligado de traer esa ofrenda de Hagigá. No la puedo adelantar. Lo mismo que pasa con el Akhel. Si Sukkot es en Shabbat, entonces de repente va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo 2 días antes. Pero 2 días antes no es todavía el momento en el cual hay que cumplir con la misma de Akhel. Entonces esas son mitzvot que tienen un tiempo específico. Yo no lo puedo adelantar. Tana se enseñó también en una breita. Hagigá de Holzman, Hagigá Meajerim. La Hagigá que hemos visto en la ofrenda, Besman Hagigá, vamos a ver lo que es. Se posterga. Dice, Bishlama Hagigá, yo entiendo Hagigá de ahí, Mikla Beshabata, Meajarinan la Levata Shabata. Yo entiendo que si el momento de la Hagigá, de traer esa ofrenda, ocurre en Shabbat, que se postergue después del Shabbat, al domingo. Ela, Zman, Zman Hagigá. Ah, pero el tiempo de Hagigá, Maihi, ¿qué es? Después la cámara dice, Amar Rabosha, ya dijo Rabosha, ya. Así que, Amar, así es como hay que decir. Hagigá be Shabbat, es decir, si la Hagigá cae en Shabbat, se posterga. Olad Reiyá, afilo Bayom Tov, Disman Hagigahu Meajeri. Es decir, además de la ofrenda de Shalmei Hagigá, tenían que traer una ofrenda que se llamaba Olad Reiyá. ¿Cuál es la diferencia? Uno es un Shelamim y otro es una Ola. El Shelamim es para que tú lo comas. Entonces, que yo entiendo que en Shabbat no lo vas a hacer. Pero en Yom Tov sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una necesidad. El Nefesh. Vas a sacrificar, vas a comer la carne. Entonces vas a tener tu parte y por eso es que lo estás sacrificando. Pero la olá, que es algo que se va a quemar completamente en el altar. Entonces, ¿por qué vas a hacer shechita en Yom Tov? ¿Qué necesidad lectores el Nefesh hay en ello? Entonces, por eso dice, a pesar de que es el tiempo en el cual se puede traer la ofrenda de Hagigá, Zman Hagigá, ¿sí? Pero no se puede hacer la ola reía. Entonces dice, veo la reía, afilo be Yom Tov, incluso en Yom Tov, que es el tiempo de la Hagigá, Meajerim se retrasa. Pregunta ahora la Gemara y dice, Mani, ¿quién es el sabio que opina así? Dice, Bet Shammai, esto es la opinión de Bet Shammai. Detnan, como se enseñó en una Mishnah, Mevi'in Shelamim be Yom Tov, se ofrecen Shelamim en Yom Tov. ¿Por qué? Porque son algo que es comestible para la persona. Ben Samjim Aleen, y no se hace semijá sobre ellos. Recordamos que cuando se traía el animal, había que apoyarse sobre el animal. Bien, pero entonces se puede traer, pero no se puede hacer semijá. ¿Por qué? Porque es como sacar un provecho del animal, es como si estuviesen montando sobre el animal. Abalot, dice Bechamay, pero no se puede traer ofrendas de olá. ¿Por qué? Porque como se quema todo, no hay ninguna necesidad de las personas. Es decir, Bechamay dice no, se trae todo y se puede hacer semijá. Otra explicación, Raba Amar, dijo Raba, Hagigá. La ofrenda de Hagigá, Beholzman Hagigá, y todo lo que se hace en el tiempo que corresponde a la ofrenda de Hagigá, Meajerim se posterga. Fe, pero después del primer Yom Tov ya no se posterga. Disnan, como se enseñó, Mishelo Hag ve Yom Tov Arishon Shel Hag, Hogeg Veolech et Kol Arregel Kulo. Yom Tov Aharon Shel Hag. Es decir, la persona que no trajo su ofrenda el primer día de Yom Tov de la fiesta de Sukkot puede seguir trayendo su ofrenda todos los días de la fiesta de Sukkot y el último día de Yom Tov. Avara Regel Velohag, pero si pasó la fiesta entera y no trajo su ofrenda de Hagigá, enojayá bajarubioso. Ya no tiene la obligación de aquello que se comprometió, de traer esa ofrenda. Rabashi Amar dijo Rabashi, Hagigá, Beholzman, Hagigá. Es decir, la ofrenda de Hagigá y todo el tiempo en el cual se trae esa ofrenda de Hagigá. Meajerín se posterga si cae en Shabbat, afilu atzeret de Hadioma. Incluso Shavuot, que es un solo día, se posterga.
Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Modim, están de acuerdo, Bechamay y Betilel, Sheim Chal Atzeret Diyot de Shabbat, Sheyom Taboach Achar Shabbat. Están de acuerdo que si Shavuot cae, que es un solo día, cae en Shabbat, el día en el cual se va a sacrificar esos animales de la fiesta va a ser el día siguiente del Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Hanina, Rabbi Natá Netiabe Purim. Rabbi Udán así plantó un árbol en Purim. Vamos a ver cuál es el problema. Vedajatz Bikroná Shel Tzipori Beshivasar Betamuz. Y entró al baño público donde todo el mundo le vio el 17 de Tamuz, que es un día de ayuno. Ubikesh la Akor Tisha B'Av, y quiso extirpar Tisha B'Av. ¿Qué quiere decir? Evidentemente no quiere decir que quiso anular la fiesta, el ayuno de Tisha B'Av, sino que quiso quitar las restricciones de Tisha B'Av y no hacerle un ayuno mayor como Yom Kippur, en el cual hay 5 prohibiciones y empieza desde la noche, etcétera, etcétera. Veló duró y no estuvieron de acuerdo con él los sabios. Amar Lefana Rabbi Abba bar Zabda. Dijo delante de Rabbi Elazar, Rabbi Abba bar Zabda. Rabbi lo caja ya más. Dice, no, Rabbi no actuó así, o sea, lo que estás contando no fue así. Dice, Ela, Shabeab Shakaliyot de Shabbat Abba. ¿Por qué Rabbi quiso hacer así? Porque era un Tisha B'Av que aconteció en Shabbat. Utjinuhu leachar Shabbat. Y lo postergaron a después del Shabbat. Amar Rabbi dijo Rabbi, Joil benitja yitje. Es decir, ya que lo vas a empujar después del Shabbat, empujarlo del todo, que no ya. Pero de los jajamim. Y no estuvieron de acuerdo con él los sabios. Care ale. Entonces, sobre él, dice Rabbi Elazar, le llamó a Rabba bar Zabda, le dijo, Tovim Ashnaim Minaeja. Es mejor ser dos que uno solo. ¿Por qué? Porque gracias a que tú me escuchaste y me corregiste, entonces nos sacamos algo que era falso como una enseñanza. Bien, por eso, entre otras cosas, se estudia en Jabruta, se estudia entre dos personas. ¿Para qué? Para que una persona pueda escuchar a la otra y si hay algo que no está bien, que le venga a corregir. Rabbi Ajinatán Etiabe Purim, pregunta la Gemara, entonces ¿cómo puede ser que Rabbi, esto fue respecto a Tisha B'Av, pero cómo puede ser que plantó un árbol en Tisha B'Av, en Purim, perdón? Hatán el Rabiose, si enseñó Rabiose, Simcha Umishte Yom Tov, es decir, el texto de la Megilá nos dice que estos días se van a convertir, el día 14 de Adar y el día 15 de Adar, en días de alegría, de banquete y de Yom Tov. Entonces explican sobre este versículo. Simcha melamecha surim besped. Del hecho que dice Simcha alegría, quiere decir que no se puede hacer espedim, es decir un discurso por alguien que falleció. Mishte melamecha sur betanit. Mishte, banquete, quiere decir que está prohibido ayunar en Purim. Yom Tov, y Yom Tov, ¿qué nos viene a enseñar? Melamecha sur betanit, que está prohibido hacer melajot. Ela Rabbi bar Arbesar Haba Reginatá Bejamesar Nata. No, porque ¿cómo vamos a entender lo que hizo Rabbi? Rabbi en realidad vivía en una ciudad donde se festejaba Purim el 14 y cuando plantó el árbol era el día 15. Perdón un momento. ¿Y acaso para Rabbi era tan claro que el lugar donde él vivía era un lugar donde no había muralla y tenía que hacer Purim el día 14? De Tiberia, Mukefet Jomá, mismo Yoshua Binun. ¿Cómo puede ser? Rabbi vivía en Tiberia y Tiberia era una ciudad rodeada de murallas desde el tiempo de Yoshua Binun. Vea Hizkiya, Kare, Tiberia, Bearbesar, Bejamesar. Si vemos que Hizkiya leía la Megilá en Tiberia el día 14 y el día 15 porque tenía una duda de a lo mejor si era una ciudad amurallada desde la época de Yoshua, a lo mejor no. Misefekale por causa de la duda. Dice, y Mukefet Jomá, mismo Yoshua Binun, es decir, él tenía la duda de si la ciudad había sido rodeada de murallas desde la época de Yoshua Binun o no. Entonces responde la Gemara y dice, el Hizkiya Mesavkale, el Rabbi Pshitale. Dice, ok, Hizkiya tenía dudas, para el Rabbi era evidente, no tenía dudas.
Egipcita le puedo la pregunta a la Gemara y tan claro lo tenía Rabbi. Mishare, ¿acaso se permite hacer labores también el 14, aunque sea que se lee el 15? Reactiv de Megilatani, si está escrito en la Megilatani, el Yom Arba Asar de Yom Hamisha Asar, Yome Puraya Inun, el día 14 y el día 15 son los días de Purim. De Lole Mispat Behon, que no hay que hacer espedim en ellos, sino hay que ayunar en ellos. Se llama Rabba, dijo Rabba, lo nisleja, el alesor, el shelze, beze, beze. Es decir, ¿por qué fue necesario escribir esto en la Megillat Tani? Para prohibir a los habitantes de donde se lee el día 14, prohibirles también hacer eso en el día 15. Y a los del día 15, los que leen el día 15, a prohibírselo también en el día 14. ¿Sí? Hanemile, Besped, Betani, dice, está muy bien lo que me dices, pero esto que tú me estás diciendo es solamente con respecto al Sped y al Ta'anit. A Balmelajá, pero el hecho de realizar labores, Yom Echad, Asur, Betulo, un día está prohibido y más no está prohibido. Eni, pregunta de manera, y así es, vea Rab Hazie, si Rab vio Leau Gabra a una persona de Abacá, Shade Kitna, que estaba plantando lino de Puria, en Purim. Velatie Velom Tzamach Kitne. ¿Y qué hizo Rab? Cuando le vio plantando en Purim, cogió y maldijo la plantación y no le creció el lino. Atam Baryoma Haba. Entonces la Gemara responde y dice que ahí, en ese episodio de Rab, dice Baryoma Haba. Es decir, era el día en el cual se leía la Megilá en esa ciudad. Entonces, en ese día está prohibido las labores. Para Rabba, de Rabba Amar, dijo Rabba, el hijo de Rabba, es decir, unos son Hey y los otros son Alex, uno es Rabba y otro Rabba. Afilu tema, incluso se quiere decir Beyome, es decir, en el día en el cual acontece Purim. Esped betanit kiblu alayu, mahalo kiblu alayu. Es decir, el hecho de no hacer espedim y de hacer tanit, lo tomaron sobre ellos. Sí, pero la melajá, el hecho de no hacer melajá, no lo tomaron sobre ellos. De Meikara, porque a priori, desde el principio, que Tib está escrito Simcha Umishte Yom Tov. Es decir, tenemos un versículo que ya hemos mencionado, que dice que en este día de Purim se hace Simcha Umishte Yom Tov. Alegría, banquete y un día de Yom Tov. Ulebasov. Pero después en la Megilá más adelante dice que Tib, la Sototam, y Mishte Simcha, para hacer de ellos días de alegría, perdón, de banquete y de alegría. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que nos falta aquí? Veilu Yom Tov lo que sí, en la segunda vez no dice Yom Tov. Bien. El Rav Maitama le ahogabra. Entonces, ¿por qué Rav maldijo a esta persona? Es decir, dijimos que no tomaron sobre ellos la previsión de no hacer melajá. Dice, de Barim, Amutarim, Beajerim, Nahagu, Bahen y Suhaba. Es decir, era algo que estaba permitido y que la gente acostumbró a hacerlo de manera prohibida. Es decir, que a priori está permitido hacer esa melajá. Incluso en el lugar de Rab, Atre de Rabbi Lonagu. Es decir, ahí donde se encontraba Rab, era un lugar donde se acostumbraba a hacer trabajo. Pero ahí donde vio a esta persona era el lugar donde no se acostumbraba a hacer trabajo. Ahí va el tema. Y si me quieres decir, Leo, la Nahug, Rabbi, Rabbi, Netiyash, Simcha. En realidad, la prohibición de hacer melajá es una costumbre. Y Gaby, cuando nos dice que estaba plantando un árbol, era un árbol de alegría. ¿Qué quiere decir un árbol de alegría? Varias opciones. Hay una opción que dice que cuando nacía un hijo, entonces se le plantaba un árbol. Cuando nacía una hija, se le plantaba un árbol. ¿Para qué? Para después, cuando un niño y una niña, o un hombre y una mujer se van a casar,
se tomaba el árbol de la madera de ese árbol para construir la jupá, la casa, etcétera, etcétera. Entonces, Rabbi estaba plantando Netiat Sher Simcha, que no está prohibida. Umatan, Bebinyan, Ubenetia, perdón, Netiat Sher Simcha Nata, Kiditnan, como estudiamos en Masejet Ta'anit. Abru Elus y pasaron los 13 ayunos que habían decretado sobre el público, Velona Anu y no obtuvieron respuesta de Shammai. Memaatim Bemasomatan, se reducen las transacciones comerciales. Beviñán, reducimos lo que vamos a construir. Ubenetia y lo que vamos a plantar. Ubeisurim, Uberusim, Ubenisuin, y de comprometernos y de casarnos. Betana Ula, y así enseñó Ula. Viñán, Sheasurim, Bo. Hainu, Binyan Shel Simcha. Es decir, ¿qué significa Binyan? ¿Qué tipo de construcción está prohibida? También es una construcción de Simcha. Allí dice que los padres construían el lugar de la fiesta y el lugar donde iban a beber los hijos, etc. Ahora, Binyan Shel Simcha, Netiá, la plantación que está prohibida, Hainu Netiá Shel Simcha, es decir, es la que está permitida. De la entidad que estaba prohibida, tienes que entender que es esta que sí está permitida. ¿Qué es la Netiat Shel Simcha? Es de Ubinyan Shel Simcha, que se considera una construcción de alegría. Ze Aboné Bet Hatunot Livno. Es el que construye una casa para su hijo que se va a casar. Y ves de Netiat Shel Simcha, ¿y cuál es la alegría de la plantación por la alegría? Ze Anotea Aburneki Shel Melachim. Es el que planta un árbol llamado Aburneki de los reyes, que tenía un gran follaje, daba mucha sombra, y ahí se podía pasear tranquilamente. Bufa, justamente, Jisquilla Kare Betiberia, Berbasa de Jamesa. Es decir, vemos que Jisquilla, dijimos que leía el día 14 y el día 15 porque tenía una duda. ¿Tiberias es una ciudad amurallada desde la época de Yoshua o no? Entonces dice, Gufa Jisquilla Kare Betiberia, Berbesa de Jamesa. Mesaf Kele tenía la duda, y Mukefat Jomam y Yoshua Binun, y lo, porque no sabía si esta ciudad estaba rodeada desde la época de Yoshua con murallas o no. Mi Mesaf Kele, Milta de Tiberia, y acaso teníamos alguna duda sobre el estatus de Tiberia. Está escrito en el libro de Yoshua, en cuanto a la porción de la tribu de Benjamín, dice, Ve'are Mibsar, las ciudades fortificadas. Atzadim, Zar, Behamad, Rekaz, Bekineret. Es decir, estas ciudades. Bekaimalán, Rakat, Zotibera. Y así se estableció. La enseñanza nos dice que Rakat es Tiberia. Entonces creemos que estas ciudades estaban en la época de Yoshua. Hainutama de Misafkale, Mishum de Had Gisa, Shura de Yama Haba. Dice, no, pero ¿por qué tenía una duda? Porque Tiberias, es verdad que tenía una muralla, pero la muralla de Tiberias no rodea toda la ciudad, sino que hay una parte de la ciudad que está protegida, por así decirlo, que su muralla es el mar, el Yam Kinneret. Entonces pregunta la Gemara, ¿y aquí? Entonces, si es así, ¿por qué tenemos alguna duda? No deberíamos tener duda, tenemos que decir, ok, hay 10 Batlanim, una gran ciudad, y tira para adelante. Badai, Lojomahi, seguro que no es una ciudad con muralla. De Tania, como se enseñó en una vereita. Ayer Lojoma, dijimos en el versículo que vimos ayer. Es decir, cuál es la ley que se basa en este derecho de las murallas, para saber si cómo era el orden de construcción, etcétera, habíamos dicho. Dice, ¿por qué? Dice el versículo ayer Lojoma, que tiene una muralla. Velo Shurigar, y no una ciudad que está organizada de tal manera que las casas están en la muralla, una casa al lado de la otra, una casa al lado de la otra, y hacen las casas mismas, hacen una muralla. Y además, dice el versículo, Sabib, ¿qué significa Sabib alrededor? Prat de Tiberia, se llama Jomatá. Es decir, viene a excluir la ciudad de Tiberia. ¿Por qué? Porque no tiene muralla.
tiene 3 partes de muralla, es verdad, pero hay una parte que no es muralla, es mar. Leñan bate arejoma lo mesafkale. Es decir, responde la cámara y dice, en cuanto a la adquisición de casas en la ciudad como ciudad amurallada o no, sobre eso no hay dudas, no tengo dudas. Y Mesafkale, ¿dónde está la duda? Leñan mikra Megilá, en cuanto a cuándo debe leer la Megilá. Mai Perazim. Entonces vamos a seguir analizando lo que dice la Megilá. La Megilá dice, las áreas Perazim, las ciudades dispersas. Entonces, Mai Perazim, Umay Mukafim. ¿Qué son las ciudades dispersas y las ciudades amuralladas? Dichtiv, está escrito, Gabe Mikra Megilá, en cuanto a la lectura de la Megilá. Hem Mishum Dehane Perazim, es decir, Haim, ¿acaso? Mishum Dehane, por causa de que son ciudades dispersas, Miglu, Behane, lo Miglu, es decir, fueron exiliados y aquí no fueron exiliados. Veja, y aquí que Tiberia, Nami Migla, también fue llevada en Galut y no se considera una ciudad amurallada. O Dilma, o a lo mejor. Mishum Dehane Mimenu, Behane Lomimen. Es decir, a lo mejor es porque uno, Mishum Dehane, porque los poskin consideran que en un caso los habitantes están protegidos. Y en el otro lado los habitantes no están protegidos. Porque al final de cuentas falta una parte de la muralla que es el barco. Odilma Mishum de Hani. Ok. Termina aquí entonces diciendo y dice Hanami. Perdón, vamos a volver a retomar. Dice Mishum de Hane, Miglu. Unos son, están a la vista de todos. Vean el Omiglu y los otros no están a la vista de todos. ¿En qué si es así? Veja Tiberia. ¿Qué es lo que pasaría con Tiberia? Nami Migalia. Es decir, no se la considera Mukefet Joma o Dilma, o a lo mejor. Mishum de Hane Mignu. Vehane lo Mingu. Veja Nami Megania. O Mishum Aji Mesafkale. Es decir, unos están protegidos, los otros no están protegidos, es decir, hay dos posibilidades. Una, ¿cuál es? Dice, ¿por qué la muralla? ¿Por qué? Porque la muralla tapa a los habitantes y no están a la vista, o a lo mejor vamos a decir que no. La otra posibilidad, ¿cuál es? Porque los que están dentro de la ciudad están protegidos y, a fin de cuentas, aunque uno de los muros de la ciudad sea el mar, entonces siguen estando protegidos. Bien, es decir, si es porque son vistos, si falta un muro y hay mar, entonces todo el mundo va a ver lo que pasa dentro. Si es porque están protegidos, aunque sea un mar, siguen estando protegidos. La base, Karen Megila Behutzal, perdón. Bearbeza o Bejamiser. Rabasi leía la Megilá en Utzal el día 14 y el día 15. Entonces, la primera intención de la Gemara es pensar que Utzal era una ciudad que estaba en Babilonia. ¿Y por qué? Dicen, Mesaf que lee y Mukefet Jomam y Mod Yoshua Binun. Y no, porque tenía una duda de si la ciudad estaba rodeada de murallas desde la época de Yoshua Binun o no. ¿Qué quiere decir? Que incluso fuera de Israel se debería aplicar esta ley de Shushan-Puri. Ahora, Ika de Amar, hay quienes dicen, Amar Rabasi, que dijo Rabasi, Hay Utzal, esta ciudad de Utzal, de Bet Binyamin, está en el territorio de Binyamin, Mukafat Homam y Mod Yoshua Binun, y está rodeada de ciudades, de murallas, desde la época de Yoshua Binun. Muy bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Que tengamos todos Shabbat Shalom Mevorach y nos encontramos a la salida de Shabbat Kodesh.